Hola, bienvenidos de nuevo. Continuando, vamos a seguir tomando diferentes como tips o estrategias o áreas donde nosotros también podemos ver números de cómo llevarlo todavía más allá de solo nomás, el número que me aparece lo interpreto. No, también como, de la información que está configurada. ¿Se acuerdan de que tu realidad viene de la información con la que tú tienes, de esa parte negativa, abstracta, ¿sí? De la parte que no vemos? Bueno, también podemos ir extrayendo con diferentes puntos que les voy a hablar. Algo antes de seguir continuando, repito, muchas gracias por llegar hasta este punto. Todavía queda más y realmente me hace sentir muy feliz de que puedas darte la oportunidad de recibir esta información. Así que continuemos. Muy bien. Veíamos que cada número está relacionado o lo representa el plano al que está asociado. Entonces, ese plano es el que te está informando. Que claro, para poder saber qué de eso que me informa tiene que ver con o con qué todavía puedo desarrollar más esa información, pues relacionándola con el contexto en donde aparece, ¿sí? También a cada número lo podemos ver de manera individual, lo podemos ver sacando su lupa, o cuando ya son diferentes cifras, pues podemos sumarlas, pero es importante primero verlo individual y luego ver los conjuntos, ¿va? Y ya sumado, puedes volver a sacar la lupa. Bueno, el universo en general está configurado en 3, la ley de los conjuntos, ¿sí? Entonces, quiero que sepas como, por ejemplo, está los 3 personajes, está la parte consciente, el puente, lo intermedio, el subconsciente y lo inconsciente, ¿sí? E incluso podemos ver en la religión de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Hay muchas cosas que son 3. Los 3 son como esa representación de las 3 velocidades. Así que nos vamos a basar en eso para también empezar a traducir desde otra manera esta mecánica del universo que se expresa en 3. Te voy a decir un ejemplo. Bueno, varios, ¿no? Puede ser día, mes, año, porque el año está, se completa por 12 meses, y los meses se completan por los días, ¿sí? Es como, está en 3, pero uno conforma al otro, ¿va? También podemos ver que por esos 3 hay 3 velocidades, ¿sí? Es mucho más rápido ver pasar los días que ver pasar los años, porque los años conforman de muchos días, ¿sí? Entonces podemos decir que el día es el más veloz de todos, el mes como una velocidad intermedia y el año el más lento. Luego, también podemos ver esa mecánica de 3, segundos, minutos, horas, futuro, pasado, presente, el origen, el doble de doblado, el emisor, el traductor o decodificador y receptor, una fecha anterior, o sea, una fecha, y aquella que tomas de referencia antes de esa y la que tomas después. Y esta parte que les explicaba ahorita de la rejilla de referencias, la parte de arriba es esa parte inconsciente, lo que no ves, lo que es pura información, no tiene materia, es la parte ondulatoria. Luego está el intermedio, que es la frontera, que es el plano del diseño, que es esa parte subconsciente, donde ya empieza a ser como entre que sí veo y no veo, y que en realidad es el decodificador. Y está esa parte consciente, que es la partícula, es lo que sí alcanzo a ver y percibir de manera más directa, ¿sí? Bueno, porque esto es importante, porque al tomar estos tercios, bueno, esta participación de 3 partes, podemos nosotros también relacionarlo para extraer otro tipo de información.
Muy bien. Por ejemplo, aquí yo ya les anoté esta parte del emisor, decodificador, receptor, que son los tres, de esta mecánica de tres son las tres partes, ¿sí? La parte más veloz, intermedia, la más lenta. Que el decodificador va a ser ese medio, ese canal entre el emisor y el receptor, ¿sí? Así que, cuando vamos a tomar una fecha, ¿sí? Como decíamos, día, mes, año. Bueno, de este año voy a poner el 3 de enero del 2020, ¿verdad? No importa cómo en tu país acomodes, si el día primero o el mes, al final no importa el acomodo, sino en qué es en esta parte de el acomodo de velocidades, ¿sí? Entonces, este va a ser el día, mes y año. Por ende, en esta parte va a ser el emisor, el más veloz de todos. Siempre toma referencia a eso. El más veloz de todos va a ser el emisor. El más lento va a ser el receptor, en este caso el año, como decíamos, y el intermediario es el mes. ¿Qué me quiere decir? Bueno, el emisor es aquel que va a transmitir esa información, es el que está gestionando principalmente todo eso que está sucediendo o toda esa realidad que se está desdoblando. Por eso, el mensajero original, el que te está diciendo qué, va a ser este emisor, ¿sí? El que te está diciendo qué, pero con qué, va a ser el receptor, el decodificador, ¿sí? El canal, el traductor, como lo quieras llamar. Y te está diciendo para qué, va a ser el receptor. ¿Para quién? ¿Sí? Entonces, podemos decir, tomando de referencia lo de los números, yo ahorita ya lo voy a hacer más rápido, si quieres en tu casa, pues tú o en donde te encuentres, haces la estrategia que les he enseñado de poner el número y cada una de sus traducciones para poder hacer la oración. Entonces aquí, el 3, 0, 3, es muy importante que no excluyan los ceros antes, porque sí cuentan. Muy bien, así que en esta parte del emisor, el más veloz, el que te dice el mensaje original es alinear la percepción. Puede ser una opción, ¿no? Alinear porque es el 0, el punto 0, ¿recuerdas? Y el 3 es el plano de lo mental, del pensamiento, de la percepción. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Qué? Alinear la percepción. Ok, ¿a través de qué o por medio de qué? ¿De cuál canal y todo? Bueno, alineando tu plano 1. ¿Qué puede ser el plano 1? Alineando tu cuerpo, tu físico biológico, alineando tu realidad, tu contexto, alineándote con el otro, ¿sí? Entonces, alineando plano 1, vamos a poner que nosotros, alineándonos a nosotros, el yo, o a mí, alineándome a mí, ¿va? Y por último, es para aquí puede ser de varias maneras, ¿no? Entonces, es el mensaje original a través, o mejor, lo que te ponen como potencial que tú pudieras utilizar, es una decisión, es por medio de, ¿sí? Alineándote a ti para, ¿ok? Recrear circuitos alineados, ¿sí? O una doble recreación,
bla, bla, bla. Dependiendo cómo tú lo leas. Aquí en las fechas, pues sí es importante no hacer lo de las lecturas de los diferentes lados, de izquierda, derecha, derecha, izquierda, porque aquí ya no importa el orden en sí, sino importa su velocidad en la que está acomodado este tercio, bueno, esta mecánica de los tres, ¿sí? Así que, mi fecha de nacimiento, si yo la traduzco, puedo entender un poco mejor una parte, porque acuérdense que somos de muchos factores y tenemos muchas diferentes ramas de donde nosotros adquirimos esos programas y por ende esos diferentes propósitos, pero entre los cuales yo vengo a esta vida, también me habla mi fecha de nacimiento, porque de todos los días que pude haber nacido, el hecho de que nazca en uno específico tiene una razón de ser. Así que yo puedo sacar de mi fecha de nacimiento o de cualquier fecha que yo considere importante y saber qué era lo que ya me estaba informando de programación o de propósito, misión, ¿sí? Suponiendo esta no es mi fecha de nacimiento, la elegí al azar, pero si yo hubiera nacido en esta fecha, ¿sí? Básicamente, en mi desdoblamiento general de vida tiene que ver o está relacionado en que yo alinee la percepción a través de alinear mi yo, mi contexto, para recrear los circuitos ya alineados, que ya no sean los circuitos, más bien que ya no sea el 2 de las emociones, sino que sean circuitos. ¿Y qué me va a querer decir? Incluso todos los bebés que nacieron en esta fecha este año, va a ser, bueno, tal vez a ellos ya les toca un poco de transformar toda esa información transgeneracional de su familia que los lleva a tener una cierta desorden, porque si te fijas, alineado, hay mucho desorden, mucha desconexión, entonces viene a transformar justo eso, alineándose a él o ella para que todo eso se vea reflejado en él y en su realidad y en su transgeneración. Acuérdense que todo lo que hacemos influye de muchas maneras. Nada, incluso pestañear pudiera llegar a decir, puede llegar a tener un efecto, pero pequeño, ¿verdad? Y ahora imagínense, un hecho, un acto, un propósito cumplido de nosotros, ¿qué efecto va a tener? Pues mucho más grande. ¿Muy bien? Ok, espérense. Bueno, muy bien, entonces aquí está lo de las fechas, pero las fechas, si se fijan, incluso en el año, es un día que es como un parteaguas entre los días que ya pasaron y los días faltantes por recorrer para que acabe ese año. Y hay otra forma de ver un 3, ¿sí? 3 partes, que ya se las mencionaba, pero ahorita ya se las estoy concretando. Ejemplo, esta fecha, ¿sí? Que la voy a borrar. Esta fecha, sabemos que el día bueno, este año que es bisiesto son 366 días, ¿no? Los demás años son de 65, bueno, cada 4, 66. ¿Por qué? Para aquellos que no sepan, pues es que en realidad en cada año nos sobra un cuarto de día. Entonces lo que hacemos es irlo acumulando hasta el cuarto año donde se completa un día más y ese se coloca en febrero. ¿Va? Entonces nomás tienes que checar para sacar esta cuenta que te voy a explicar a continuación si es un año de 366 o de 365 días, ¿sí? Este año, entonces sabemos que de todos estos días solo hemos recorrido 3 porque estamos en el primer mes. Entonces, días recorridos son 3. Ahora, días faltantes hagamos cuentas, serían 363, ¿sí?
a estos días que ya sucedieron, les vamos a llamar frecuencia positiva. Es muy importante que lo recuerden, porque el positivo y el negativo de este desdoblamiento de la rejilla de referencia, ¿sí? Este era el negativo, bueno. Y este el positivo, ¿se acuerdan? Y aquí está el intermediario. Ok, entonces, frecuencia positiva, son los días ya transcurridos, y por ende, frecuencia negativa son los días faltantes o por transcurrir, este número, ¿sí? Por eso, a este le vamos a poner que en realidad no es en positivo, va a ser en negativo. Y este positivo, ¿sí? Y tú me decís, ¿dónde quedó el intermedio? Bueno, aquí hay una resta, ¿sí? A este número, a la frecuencia positiva, se le resta la negativa, que en este caso sería, en negativo quedaría, porque es más grande el negativo, y serían 360, ¿verdad? ¿Se va? Sí. Así que, este número, la diferencia entre el número de frecuencia positiva y frecuencia negativa, le llamamos gap. Ok, ahora, como ahorita que el receptor tiene una información y todo, bueno, aquí lo que pasa es que la frecuencia positiva sería tu pasado, ¿verdad? Entonces es la frecuencia más lenta, por eso va a ser el receptor. Esta que es la más rápida, porque todavía está en un futuro que no alcanzamos a ver de tan veloz que es. Acuérdate que lo negativo es más veloz, todavía no lo vemos, es abstracto, ¿sí? Bueno, entonces sería nuestra frecuencia, sería nuestro receptor. Ah, mira, aquí me equivoqué. No, el más veloz es el emisor. Discúlpenme. Y este gap sería nuestro intermediario, ¿sí? Pero aquí no es un intermediario como el del mes, donde te dice el cómo, sino más bien es el punto ciego, aquello que realmente no ves, pero que te podrías estar enfocando para poder dar ese resultado que el emisor te está pidiendo y que tú vas a recibir, ¿sí? Así que este es el punto ciego, donde como no lo ves, es todavía más importante que le des cierto enfoque. Muy bien, vamos a leerlo todo en conjunto, ¿sí? Aquí esta fecha, la frecuencia positiva nos dice una alineación de percepción. En la fecha, en los días faltantes son que la percepción pasada y futura, porque también se puede leer así. Por ejemplo, si lo lees de manera divergente, puedes decir que la percepción secuestra las posibilidades. O si lo lees de que tu percepción pasado y tu percepción futuro están colaborando para generar posibilidades en tu presente. Pero como sabemos que esto es lo que nos trae como potencial futuro y que aparte es un potencial que está a tu disposición, pero tú eres quien elige si utilizarlo o no, ya seas consciente o no, ahí está, y tú eres quien activamente debe tomarlo. Entonces, ¿cuáles son los que tiene? Bueno, que haya percepción en el pasado, futuro, para dar potenciales. ¿Y cuál va a ser el intermediario?
va a ser lo que me cuesta, o sea, la persona de esta fecha, lo que le cuesta mucho ver, si de verdad le pasa de noche, así le cuesta mucho, y enfocarse en eso, sería la percepción de las posibilidades alineadas. Pero también va a ser que es justo esa pieza faltante que no veo, la que por a través de ella voy a poder lograr voy a poder lograr eso que me pide, la percepción de esas posibilidades en mi presente, para que yo en mi realidad tenga una percepción alineada. Entonces todo el tiempo pueda acceder a nuevas posibilidades esa persona, ¿sí? Ok, bueno. También esta frecuencia positiva nos muestra los recursos con los que nos deberíamos de basar en usar constantemente. Si yo alineo si fuera de esta fecha, ¿no? Si yo alineo constantemente mi percepción, me va a ser más fácil para mí utilizar este intermediario y lograr esto que mi futuro tiene como potencial, ¿sí? Así que ahora les voy a mostrar en una diapositiva también la misma estrategia que yo les había mostrado solo con los números, pero ahora con todo esto, para que ustedes también puedan practicarlo, y vamos a ver un ejemplo más, ¿sí? Ok, ya borré. En el lado izquierdo, como pueden ver, está el emisor original, que va a ser esa característica, de estas tres cantidades, ya sea como ahorita, que sea día, mes, año, que sea horas, segundos, minutos, horas, que sea tu mensaje original, el doble, el receptor, la parte consciente, inconsciente y la frontera. Todos estos tríos, ¿sí?, los puedes colocar, pero ahorita, aprovechando las fechas, en el emisor original va a ser los días, en el decodificador, que va a ser nuestro doble o nuestro traductor, va a ser el mes, y el receptor o desdoblado va a ser nuestro año, ¿sí? De la parte derecha pueden ver que está la frecuencia positiva y la colocan. Pueden también desglosarla para ir colocando la palabra que se asocia a ese número, para luego hacer una lectura más limpia. Después sacan la negativa, y por último, esta diferencia entre la positiva y la negativa va a ser el gap, que es tu punto ciego. Muy bien. El gap, como estamos hablando de positivos y negativos, si por ejemplo yo pongo una fecha ya casi al terminar del año, mi gap va a salir positivo, o si es justo a la mitad del año, tal vez va a ser 0, o que mi frecuencia positiva y negativa sean iguales. Todo va a depender del año, si son 365, 366 días, y de cuál es el día en el que estoy, de todo ese año y pues las operaciones, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar de mi fecha, en otra diapositiva, este mismo ejemplo. ¿Va? Ok, emisor original. Yo nací el 11 de septiembre de 1995. Así que, si lo desgloso, acuérdense que el 1 tiene muchas maneras de extraer de información. Puedo tomar el 1 como el físico biológico, realidad, yo o mí, ¿no? Pero ya como está junto, puedo también tomarlo como esa totalidad del plano 1, y también el contexto que rodea este cuerpecito mío, de esta realidad mía, ¿sí? O mi interacción con otros. Está amplio, pero todo, en realidad es todo eso, ¿sí? Ya mi decodificador, que es el mes, el de la velocidad intermedia, puedo ver que es una alineación de propósito para... O sea, yo a través de alinear un propósito, o sea, constantemente estar en interacción con el otro, en interacción con mi contexto, con mi físico biológico, generando o a través de realizando propósito con todo eso, entonces yo voy a poder tener
o es todo eso con el sentido de, uno, que en mí haya esa totalidad de propósito lógico, ¿sí? Para integrar en mí y en todo lo que yo soy, o sea, todos los sistemas a los que pertenezco, como el transgeneracional, como el de mexicano, como el de humano, como el de planetario y así, todo eso le contribuyo generando en ese movimiento del propósito, en la totalidad del propósito dándole lógica. Claro, como había dicho antes, siempre podemos leerlo de muchas maneras. Yo hasta ahorita, a lo que mis circuitos me han permitido, es lo que veo, pero cada vez que vuelvo a revisar mi fecha, puedo ver más. Por eso también los animaría que sigan cada cierto tiempo viendo sus números, ya sea su número de fecha de nacimiento, los días de vida, su número de teléfono, porque también el país en general, el mundo, cada país tiene un código telefónico que no tiene una casualidad, sino nos habla de la participación mundial que tiene desde ese código, ¿sí? Bueno, entonces, mi fecha es esa. Ese año fueron 365 días, por eso mi frecuencia positiva es 254. Puedo leerla, entonces, como ya sea emociones o circuitos lógicos para el diseño, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mi frecuencia positiva, o sea, que es la más lenta del receptor, ¿sí? Entonces, para mí es importante que yo esté generando emoción, bueno, que en mi realidad lleguen esos circuitos lógicos en el diseño, ¿sí? Cada vez se vayan destramando más. Mi frecuencia negativa, los días que faltaban del año, del día que yo nací, son 111. Y ahí también puedo ver esos 3 unos, como los 3 tiempos. Puedo verlo como una bisagra del 1 para la totalidad del plano. Puedo verlo de muchas maneras. El 1 también, como es el plano donde se da lo concreto, donde se da esa realidad, también me puede estar hablando de manifestar, ¿sí? Entonces, todo eso me informa de que el emisor original, el mensaje original, es que yo en los 3 tiempos manifieste esa parte de mi contexto, esa parte de mí y mi desdoblamiento, ¿sí? Ahora, el gap, la diferencia entre 254 y menos 111 es en positivo 143. Y ese es mi punto ciego. A mí me cuesta mucho trabajo ver en mí el diseño de la percepción. O me cuesta mucho trabajo que en mi realidad poder destramar ese diseño con mi percepción. Pero justo a través de estar como traduciendo ese diseño con la percepción, puedo yo lograr lo que mi frecuencia negativa me pide para manifestar en mi frecuencia positiva, que es que mis emociones, que ya no sean emociones, sino sean circuitos lógicos en mi diseño y en todos los diseños de los sistemas a los que pertenezco. Espero les esté quedando claro. Si necesitan más ejemplos, recuerden que con todo gusto me dejan un mensaje o ponen ahí su fecha. Y ojo, como también es importante que ustedes sean los que practiquen, que empiecen a desarrollar esos circuitos y que tengan autorreferencia, me pueden poner la fecha y poner toda esta traducción así como yo se las pongo o como ustedes les nazca, y con gusto podemos tratar de ver más allá. Pero es importante que ustedes hagan el primer gran esfuerzo y yo nomás auxiliarlos o apoyarlos en lo que pueda. Sin embargo, recuerden, está en ustedes el que esto funcione. Como yo cuando les hablaba en la transmisión, tenía 2 opciones: o me comprometo y veo lo que realmente trae para mi vida, o le ando jugando de que lo hago a medias y al final no sé si funciona o no,
Si fallo yo, ¿qué requiero hacer? Porque ya estoy más revuelto, porque no tengo nada definido. ¿Sí? Muy bien, chicos. Resumiendo todo este video, la mecánica del universo está hecha de 3, ¿sí? A partir de eso podemos nosotros tomar para poder ver esta parte del emisor, decodificador y el receptor. ¿Cómo vamos a saber cuál es cuál? Bueno, dependiendo de sus velocidades. Primero lo vemos individual, luego en conjunto. Toda la parte más veloz nos habla de los potenciales disponibles que traen para nosotros, pero es nuestra decisión, ya sea consciente o inconsciente, si les damos un uso, si los tomamos, ¿sí? Si los desarrollamos. El receptor define el decodificador. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, mi lenguaje o mis tendencias, mis preferencias son unas, va a determinar el cómo me va a llegar la información, ¿sí? O, como ahorita, mi propia fecha, mi parte, mi frecuencia, bueno, en la fecha nomás, ¿sí? Que sería el año 1995. Yo puedo elegir qué va a representar o cómo realizo ese 1995, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a elegir hacer esa totalidad de propósito con lógica? Bueno, esta es una manera. Pero, o sea, lo que quiero que sepan es que aquí ya nos está mostrando un qué, pero los cómo, como diría nuestra querida maestra, hay muchos y ahí es donde tú eliges. Pero tienes que ser consciente de qué para saber cómo. Muy bien. Y por último, en las fechas podemos tomar de referencia la fecha de nacimiento, que nos va a informar ya del por qué detrás, el propósito detrás de esa fecha en la que tú casualmente naciste, de los días recorridos de vida, ¿sí? Incluso tú puedes tomar de referencia, por ejemplo, yo y mi mamá, ¿no? Entonces, saco los días de vida. Ahí en Google o en otros buscadores, incluso hay aplicaciones que ya en automático te sacan cuántos días de vida tienes. Entonces ya, ahí ustedes lo sacan, les da, y yo puedo tomar de referencia los días de vida míos, los días de vida de mi mamá, y la diferencia entre estos. Y ya, otra vez vuelvo a hacer el ejercicio emisor, decodificador, receptor. También puedo tomar referencia a eventos del pasado o del futuro. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, a mí me sucedió un accidente de chiquita, puedo tomar de referencia ese tiempo al accidente, el tiempo hasta mi fecha de ahorita y la diferencia. O, si son varios eventos, puedo tomar la fecha del primer evento al segundo evento y su diferencia. Si es un evento futuro, de qué me informa a mí la fecha en la que hoy estoy a tal vez Navidad de este año, ¿no? Sacar la diferencia. Ustedes van a ir viendo, pero tienen que estar, es como, no quiero que como lo del dinero, ¿no? Si tú quieres sacar esta información, que sea la misma moneda, porque también pasa con el dinero. O sea, si tú quieres revolver la conversión de dólares con pesos, ya no encaja porque son diferentes, ¿sí? Es mejor que todo lo traduzcas a un mismo tipo de lenguaje, por ejemplo, todos pesos, y ya hagas los cálculos, las conversiones, las traducciones lógicas, y ya después a que esté todo revuelto. Sí tiene que tener la misma lógica. ¿Sí? Porque también en las fechas, las semanas, cada mes tiene 4 semanas y media, sí, pero va a variar los meses. Entonces, si tú tomas días, semanas, mes, ya no es exacto. Pero no necesitas saber todos los meses están conformados de días, aunque todos sean diferentes, y todos los años están conformados de meses. Punto. ¿Va? Bueno, y más adelante en otro video les voy a hablar de las derivaciones, pero no nomás de ahí, sino también cuando tú haces una sanación muy profunda, cuando hay una pandemia, ¿sí? Se le llaman cuarentenas, y las cuarentenas nos informan de ese diseño que se va a alinear, ¿sí? 40.
Entonces, tú puedes tomar como referencia de fecha, eliges tal vez, por ejemplo, yo, mi fecha de nacimiento, la fecha en la que yo inicié mi cuarentena y la diferencia. O las diferentes cuarentenas, irlas tomando. Muy bien. Bueno, eso sería todo de este video. Repito, déjenme ahí sus dudas, sus ejercicios, o sea, si lo han realizado, para saber si hay algo que corregir que tal vez quedó no tan claro. Y con todo gusto estoy aquí disponible. Muy bien, pues tengan una linda vida y nos vemos en el siguiente. ¿Sale, vale? Adiós.